Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana cuando damos seguimiento a una serie de conferencias que tienen que ver con el mundo que se está desarrollando ahora con una visión hacia el futuro y cómo esto impacta a cada uno de nosotros, especialmente a la nueva generación de jóvenes que son estudiantes aquí en esta universidad y en otras. La semana pasada pintamos un cuadro de los desarrollos del pasado hacia el presente y del presente hacia el futuro que están ocurriendo en nuestro mundo. Y a base de eso comenzamos ahora a mirar ciertas áreas de cómo a lo mejor debemos visualizar y responder específicamente en ese mundo futuro que se está desarrollando. Hoy vamos a concentrar en las políticas de gobernanza, de cómo nos organizamos para gobernarnos nosotros mismos, y seguiremos eso con una serie de conferencias que entran en las políticas específicas económicas, de educación y de salud, y después unos temas más generales pero que son pertinentes a la política pública sobre la justicia social y la felicidad, y después unas consideraciones de si debemos irnos desarrollando de lo que hoy se conoce como una sociedad del conocimiento a una sociedad que sea de la sabiduría, que requiera de nosotros no solamente conocer, sino saber cómo actuar apropiadamente. Y en el día de hoy iremos rápidamente y veremos algunas ideas y modelos históricos y entonces enfocaremos en el futuro. Estas ideas solamente las pongo ahí para mencionar que hay un sinnúmero de ideas sobre la gobernanza, el nacionalismo, el romanticismo, el socialismo cristiano, el comunismo, ya sea del tipo de Lenin o el tipo presentado por Mao, un comunismo rural, etcétera, etcétera. Estos todos son modelos, ideas que se han presentado de cómo debemos comportarnos en términos de este tema de gobernarnos nosotros mismos, finalizando con la democracia, que es la que estaremos entrando un poquito más en detalle. La pregunta es ¿quién gobierna? Pues gobierna, puede ser una monarquía, ustedes han oído los reyes, ya no en su función histórica, o puede ser una aristocracia, que es un grupo limitado de nobles, o una oligarquía, que también un grupo élite, posiblemente de personas poderosas económicamente, o una democracia que está basado en la participación del pueblo. Así es que podemos ver unos gobiernos que son por unos pocos, aristocracia, oligarquía, o por un solo partido, como es los planteamientos del comunismo, del fascismo, del nazismo, que era un partido el que entonces dirigía y tomaba las decisiones. El totalitarismo, que es donde se fuerza a un modelo específico y se entra no solamente en la estructura de gobierno, sino en la vida de los ciudadanos, y también una teocracia, que puede ser un gobierno por una élite, en este modelo, una élite religiosa. Gobierno por muchos, ese es otro tipo, que es lo que llamamos democracia, que puede ser representativa, que es el modelo que conocemos, donde elegimos con nuestros votos representantes. Puede tener un contexto de mayoritarismo, que significa que la decisión de la mayoría es la que impera, o puede haber otras variantes que incluyan una representación proporcional, dependiendo de los porcientos que se obtengan en una elección. Y finalmente, que dentro de este concepto de gobierno por muchos pueden haber unas diferencias de ideologías, el conservadurismo, que en esencia tiene una visión de mantener un status quo, el liberalismo, que concentra en la libertad del individuo, el libertarismo, que lo que propone es una mínima intervención de los gobiernos, y también un componente de democracia social que incluye el concepto de no solamente la libertad del individuo, sino los intereses de la sociedad en común. Así es que, viéndolo de forma esquemática, tenemos gobierno por muchos, democracia, gobierno por unos, monarquía, despotismo, gobierno por unos pocos, que ya hemos discutido,
o anarquía, que es el gobierno por nadie. Esas son las opciones que tenemos. Unas versiones que son de autoritarismo. Si es una persona, pues entonces nos dirigimos a los modelos de monarquía o el despotismo. Si es de un grupo, ya sea de un grupo de familia, del clero o aquellos que tienen poder, pues puede ser una aristocracia, una oligarquía, un partido, como hemos visto, o una teocracia. Finalmente, cuando hablamos del totalitarismo, vemos que es no solamente la estructura y el funcionamiento del gobierno, sino que también entra en la vida específica, control de la vida específica de los ciudadanos o de los miembros de esa sociedad. También tenemos que entender que hay una relación entre los sistemas políticos y económicos. Y aquí vemos, por ejemplo, que hay un modelo comunista de políticos, pero también tiene un componente económico, cómo se desarrolla la economía, que es uno de lo que llaman mando y control, es de arriba, se toman las decisiones arriba por la élite del gobierno, son decisiones centrales y entonces hemos visto en la experiencia que eso lleva a una ineficiencia, una inefectividad o una falta de innovación y creatividad. Por el otro lado, en el otro extremo, un modelo capitalista de libre empresa, si es el modelo extremo, presenta reglas mínimas. La misión corporativa es lo que rige aquí, la ganancia, eso es lo que rige en los sistemas capitalistas y las consecuencias que hemos visto si es un sistema capitalista con pocos controles, la inequidad, los abusos y la corrupción. Hay un modelo que podemos decir a lo mejor intermedio, un modelo progresista, que establece reglas de competencia justa. Sin embargo, el gobierno no entra como uno de los competidores, permite la libertad para la actividad económica y, como dije, no compite, sino que estimula la innovación y el desarrollo económico. De todo esto ustedes podrán decir, bueno, pero ¿y cómo escogemos la mejor forma para nosotros? Y me remito a la expresión de Winston Churchill, ustedes lo conocen, una persona prominente, líder del siglo XX, que dice, la democracia es el peor de los sistemas políticos, a excepción de todos los demás. O sea, no es que la democracia sea perfecta o que no tenga problemas, pero comparado con los demás, entendemos que es preferible. La democracia tiene unos inicios bien primitivos en Atenas, con el inicio de lo que se concibe como el voto. Obviamente no es la democracia que conocemos ahora, porque eran grupos limitados, pero que se empieza el concepto de un ejercicio electoral o un ejercicio de decisiones tomadas en conjunto. Se enfatiza en aquel entonces, como es parte también de la democracia, la importancia del debate público. Y se dice que la democracia confiere poder político a los sectores que son vulnerables al hacer que los dirigentes deban rendir cuentas y asumir la responsabilidad por sus errores. Eso es una función de la democracia y está implícito en que el pueblo puede elegir o descartar a sus líderes dentro de unos contextos específicos. La democracia global, que es la que se visualiza para el futuro, ya se está ejerciendo sin esperar un Estado global. Entonces hablamos, y acabo de hablar con un grupo de jóvenes sobre estos conceptos de democracia liberal. Tiene unos conceptos que son básicos. Uno, la democracia liberal separa los poderes, premisa que el poder absoluto corrompe y por lo tanto hay que dividirlo. Se divide en diferentes ramas del gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial, pero también en diferentes niveles, en nivel nacional o en nivel federal, y entonces en los niveles ya más locales, como un nivel estatal o un nivel municipal. Implícito también está que al dividir los poderes, usted establece un sistema de lo que se llama en inglés checks and balances, que es de pesos y contrapesos. O sea, el poder de uno está enfrentado al poder del otro, limita al poder para que no haya
un control absoluto del poder y por lo tanto los problemas que ocurren con eso. Y esto lleva a un Estado unitario o nacional, total o federal, como son otros sistemas. Dentro de todo esto como trasfondo, lo que queremos ver es el concepto de gobernanza. Porque usted puede tener una democracia, pero puede funcionar bien o puede funcionar mal. Eso está implícito en esto que llamamos gobernanza. Y la gobernanza simplemente se define como la relación entre los gobernantes y los gobernados. Ahí hay una relación que define lo que es esta gobernanza. La gobernabilidad, que es la habilidad de gobernar, la habilidad de establecer esa gobernanza, es el estado de equilibrio dinámico entre las demandas sociales, aquí vemos el pueblo, demandas sociales, los gobernados, y la capacidad de respuesta gubernamental, que es el otro lado de la moneda, que es el gobierno, el que establece esa estructura de gobierno para funcionar en una sociedad. Y lo vemos aquí esquemáticamente, que hay dos componentes. Uno, la eficacia gubernamental, cuán efectivo es el gobierno en responder a esas demandas sociales que tienen los gobernados. Y por otro lado, la legitimidad, que sea un gobierno que tenga el consentimiento de los gobernados. Así que esos dos componentes son los que entran en relación uno con el otro y dan estabilidad, lo que se llama una buena gobernanza y una gobernabilidad. Esta investigadora propone unos niveles desde gobernabilidad ideal, que como dice el término es ideal, no lo logramos, porque significaría una sociedad en equilibrio sin conflicto. Eso ustedes miran alrededor del mundo y no existe. Hoy no hay ninguna sociedad que podamos decir que tiene esa gobernabilidad ideal. De ahí en adelante vamos pasando por varios niveles de una gobernabilidad normal, que es lo que ocurre en una buena estructura y ejecución de gobernanza, a una gobernabilidad en déficit, que empiezan a haber unos desequilibrios inicialmente en unos sectores específicos que amenazan esa relación entre el pueblo y el gobierno. Y finalmente una gobernabilidad en crisis, que son unos desequilibrios que son ya intolerables, que se reproducen a través de la sociedad, que finalmente, si no se atienden apropiadamente, resultan en la ingobernabilidad, que es donde se separa, se termina la relación del gobierno con los gobernados. Así es que podemos conceptualizar esto como que la gobernanza puede ser, por un lado, mala o que puede ser buena. La gobernanza mala, si seguimos este esquema, debilita la sociedad, establece un ámbito de protesta, obviamente en contra de las deficiencias en gobernanza, que puede llevar a la violencia y que puede llevar a la ingobernabilidad, la inhabilidad de gobernar a una sociedad. Por otro lado, una buena gobernanza fortalece la sociedad, crea ambientes de paz, de progreso, permite y son estados de gobernabilidad, de buena gobernanza. Si miramos aquí, entonces, ¿qué obstaculizan esa buena gobernanza? Bueno, hay algunos obstáculos que se han identificado, por ejemplo, la burocracia que premia la ineficiencia, la corrupción, la desmotivación de nuestra gente, la creciente desigualdad económica, social y democrática, que hemos hablado en el pasado, que es un tema amplio, pero que sí debilita la posibilidad de buena gobernanza, la limitación a accesos de información relevante, que ustedes han oído en el concepto de transparencia, de que el pueblo pueda saber lo que está ocurriendo, una falta de cohesión social, conflictos innatos en la sociedad que estén sin solucionarse y procesos e instituciones que impiden cambios en el status quo, o sea, en el contexto de que una sociedad impida que se pueda responder
a los problemas cambiando los escenarios, pues entonces también resulta en una pobre gobernanza. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? ¿Cuáles son sus responsabilidades primordiales? Pues pueden a lo mejor caracterizar de manera global que todo gobierno tiene que mantener la ley y orden, eso es el contexto de un gobierno que funcione bien, la capacidad de tener una gestión eficaz en la economía, o sea que se pueda ser eficiente en la creación de riquezas y en la repartición de esas riquezas entre los miembros, la capacidad para promover el bienestar social, el gobierno que debe promover áreas importantes como la salud, la educación, que esté disponible para todos, la vivienda, y el control del orden político y la estabilidad institucional que descansa en gran medida en la confianza que deben tener los gobernados en sus gobernantes. Para el futuro, si queremos una mejor gobernanza, estamos planteando, y esto es simplemente como tema de discusión, no vamos a entrar en detalles, que tenemos que empoderar al ciudadano. ¿Cómo hacemos esto? Con el aprendizaje, la innovación como unos procesos sociales y la disminución de brechas, ya sean económicas y también esas brechas que siguen políticas y sociales. El surgimiento de una clase media fuerte y activa es importante en nuestras sociedades y también paralelamente con esta clase media el surgimiento de una sociedad civil vigorosa. Pero entonces vamos a ver dónde estamos y qué define el escenario presente. Estamos en lo que se ha llamado la globalización. Y aquí una cita de Al Gore, que fue vicepresidente de los Estados Unidos, en un libro interesante que escribió, dice que estamos conectándonos con amplias redes globales de datos y el uno con el otro a través de correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales, juegos de múltiples jugadores y otras formas de comunicación digital a un ritmo sin precedentes. Eso es la realidad de la generación joven, de la generación que está aquí presente. Esa es la realidad. Pero este es un cambio revolucionario en las comunicaciones globales que aún está acelerándose. O sea, no es que nos vamos a quedar como estamos ahora, sino que esto se va a desarrollar mucho más rápidamente y está impulsando un tsunami de cambios que obligan modificaciones disruptivas, o sea, cambios que rompen lo que hay, pero también creativas a toda una serie de actividades, desde el arte hasta la ciencia, de la toma colectiva de decisiones políticas, que es lo que estamos hablando hoy, de la gobernanza, hasta la creación de negocios. Y Al Gore sigue diciendo, el condominio ideológico, producto de la alianza entre el capitalismo y la democracia representativa, que es el modelo imperante en estos momentos, que ha sido tan fructífero en expandir el potencial de la libertad, la paz y la prosperidad, ha sido partido en dos por la intromisión de las riquezas del mercado en la esfera de la democracia. O sea que está dando un aviso que aunque este modelo ha sido efectivo en adelantar y promover el progreso, está siendo amenazado por la influencia que hay de las riquezas, de las diferencias de riquezas y de ingresos en la democracia, que es la manera que elegimos cómo gobernarnos. Y dice, afortunadamente el despertar del global mind, que es lo que esa interconexión que hay a través de todo el mundo con cada uno de ustedes individualmente, está afectando patrones establecidos, creando nuevas y alentadoras oportunidades para centros emergentes de influencia que no estén controlados por las élites. O sea que la influencia del dinero, del poder corporativo afecta y controlan esos sistemas de gobernanza democrática. Y entonces dicen que tenemos el potencial para reformar comportamientos disfuncionales establecidos. Solamente menciono la desobediencia civil porque es parte del concepto de democracia también, que es una metodología aceptada y aceptable cuando no se responde por una mayoría democrática
a los que son igualdad de derechos a una minoría. Y entonces, si en algún momento, esto es una cita antigua, china, filosófica de cómo debemos perseguir nuestra felicidad a través de nuestro comportamiento, que dice que todo está conectado y todo se relaciona entre sí. Si eso era realidad hace siglos, es más realidad hoy, porque es real, ustedes lo tienen en sus manos disponibles. Quiero entrar entonces en ver algunas de las visiones de futuro que vienen de varios centros que se dedican a tratar de anticipar el futuro, que se está desarrollando. Este es del Centro de Futuros Estratégicos, esto es en Singapur. Singapur ya tiene establecido unos centros que analizan las tendencias para ver si pueden predecir el futuro, porque ya se nos queda corto el simplemente reaccionar a lo que está ocurriendo. El mundo está cambiando tan rápido que tenemos que anticipar hacia dónde va para poder entonces enfrentar esas situaciones en el futuro, pero ya preparados desde ahora. Y dice en este centro que la buena gobernanza requiere que planifiquemos prospectivamente. No es que digamos cuál es el problema ahora, vamos a ver cómo solucionamos, sino lo que requiere de nosotros, y por lo tanto a esta generación se le está requiriendo más, es que miremos lo que va a ocurrir, cuáles son los problemas en el futuro, para estar preparados entonces para enfrentarlo. Que consideremos las opciones y nos preparemos para los posibles shocks en lugar de reaccionar a ellos ex post facto. Debido al acelerado ritmo de los cambios y la creciente complejidad de los asuntos con que lidiamos, la visión de futuro se hace no solo más difícil, sino más importante. O sea que una de las cosas que se está planteando ahora es que, diferente a lo que se requería de nosotros, que es que analizáramos los problemas que están ocurriendo ahora para ver qué soluciones podíamos tener, se nos está requiriendo ahora que anticipemos cuáles son los problemas eventualmente para ya entonces irnos preparando para atenderlo. La complejidad, este centro en Singapur nos dice también que la complejidad de nuestro ambiente en el que operamos significa que no podemos trabajar en silos, sino que tendremos que coordinar nuestro enfoque. O sea que tradicionalmente hemos dividido los enfoques. En el área universitaria, por ejemplo, tenemos departamentos. En el área de gobierno tenemos departamentos. Y lo que está diciendo es que ya no podemos visualizar y responder a los problemas en silos, que son individuales, columnas individuales, sino que tiene que haber una interconexión. Un problema de salud, por ejemplo, aquí el chikungunya, pues no es solamente de salud, es de educación, es también de planificación urbana. O sea que para atenderlo apropiadamente tenemos que cruzar esas divisiones que hemos establecido correctamente en el pasado, pero que el futuro no nos permite que funcionemos así. Así que ese pensamiento a largo plazo requiere una metodología de anticipar, tiene que ser holístico, o sea, no puede ser por sectores separados, tiene que incluir una visión global, coordinado, no puede ser solamente el Departamento de Salud, tienen que ser todos los departamentos y la comunidad, tenemos que identificar los asuntos estratégicos que son emergentes. Dentro de eso, este centro nos está diciendo cuáles son algunas de las tendencias. Estamos hablando aquí del mundo, no específicamente de Puerto Rico. Ya al final hablaré un poco más enfocado relativo a Puerto Rico. Pero hay unas tendencias globales. Primero, sabemos que va a haber un aumento en la población, que no ocurre aquí en Puerto Rico, pero globalmente está ocurriendo. Un aumento en urbanización, cada vez nuestras sociedades son más y más urbanas. Ya pasamos del punto medio, ya la población mundial es más urbana que rural, ya pasamos ese punto medio. Un aumento en la demanda de los consumidores y una mayor complejidad global. Eso de complejidad es importante que entendamos porque nos
complica la situación, no es tan sencilla. Peter Ho, que también es un estudioso de estas tendencias futuras, nos dice que las interconexiones entre los sistemas complejos son extremadamente difíciles de detectar, a veces inexplicables y emergentes. Los componentes de un sistema complejo interactúan de forma que retan el análisis determinativo lineal. Eso significa que si antes teníamos una tendencia a decir, este es el problema, si intervenimos de esta manera, este va a ser el resultado de manera lineal, pues que no es tan sencillo. Es más complicado porque ese paso que tomamos tiene implicaciones en muchos otros escenarios. No sé cómo se llama, pero hay estas cosas que se cuelgan, que tienen muchas partes, y usted le da a una y no se mueve solamente la que está al lado, se mueven todas de una manera hasta cierto punto indeterminada. Y Peter Ho establece dos tipos de problemas que son muy difíciles en esta complejidad global. Uno, lo que él llama los black swans, que son los cisnes negros, eventos que tienen un gran impacto, pero son difíciles de predecir. Por ejemplo, en el Japón hubo aquel evento de un tsunami que básicamente destruyó una parte significativa de Japón, destruyó una planta de energía nuclear que impactó no solamente a esa comunidad, impactó a todo Japón, impactó a toda la región e inclusive a otras regiones del mundo. Así es que esto hasta cierto punto era impredecible, ocurrió. Wicked problems, que son los problemas malvados que le llaman, que son asuntos grandes, intractables o difíciles, que no tienen solución obvia o inmediata, son causas y factores de influencia que no se pueden determinar fácilmente ex ante. Y aquí mismo tenemos problemas. Ahora mismo hay unos problemas de la economía, unos problemas de la capacidad del gobierno de producir servicios, que son bien complejos y que son, por decirlo en el lenguaje de Peter Ho, problemas malvados porque no nos permiten una solución sencilla a esta complejidad. Muchos actores con perspectivas diferentes que no necesariamente comparten las mismas metas, eso lo vemos aquí en nuestro diario vivir. En la relación ciudadano-estado, otro de estos investigadores dicen que el pacto entre el ciudadano y el Estado se está redefiniendo a medida que los gobiernos luchan por desempeñar sus roles con recursos cada vez más escasos. O sea, que veamos como caminando hacia el futuro, que antes dependíamos mucho de lo que los gobiernos podían hacer, pues que veamos un futuro donde los gobiernos van a tener un rol menor en la solución, relativo en la solución de los problemas. Hay un creciente rol en la provisión de bienes públicos por corporaciones, empresas sociales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones benéficas. O sea que para responder a la problemática de los gobernados, ya el gobierno no va a ser el único actor o el principal actor, sino que van a entrar otros por unas limitaciones que se están viendo en el ámbito público. Un ejemplo que quería compartir con ustedes es esto de establecer unos derechos que usualmente se entendían que eran responsabilidad del gobierno de asegurar que los derechos se cumplieran. En Finlandia, y esto hablaremos más adelante en relación a las políticas públicas económicas, en Finlandia se ha hecho un derecho legal del ciudadano el acceso al Internet por banda ancha. O sea, quiere decir que todo el mundo en Finlandia tiene por derecho acceso al Internet por banda ancha. Todo el mundo. Pero no es el gobierno que está asegurando eso, sino que el gobierno le ha dicho que el sector privado, la empresa es la que tiene que reconocer esto. Así que vemos cómo se está desplazando ese quehacer respondiendo a las necesidades del pueblo hacia sectores no gubernamentales. Hay una segunda economía que llaman una economía que es de máquina a máquina, de computadora a computadora,
que puede generar crecimiento con mayores ingresos y ganancias, porque hay mayor productividad resultado de esas máquinas, pero que tenemos que anticipar el efecto o la tendencia que eso nos lleva a menos empleo y el desplazamiento de empleos existentes. O sea que cuando estemos mirando el futuro o mirando hacia el futuro, veamos unas sociedades que tienen menos empleos como uno de los problemas emergentes en el futuro. El efecto severo sobre los pactos sociales entre el Estado y los ciudadanos que eso representa. Como ustedes saben, hay un pacto entre los gobiernos para sus trabajadores, por ejemplo, en el retiro, y cómo en una sociedad que haya menos empleos, cómo esto se refleja en los que se están retirando. Y la creciente desigualdad de ingresos, que es una realidad que vemos hoy en día en el mundo moderno, cómo esto fuerza a que se puedan reconfigurar los pactos sociales. Después de lo que consideramos décadas de hiperglobalización, se ha dado un escenario de integración global con un sistema nervioso global que se comunica a través de todos los rincones del globo. Conectará a las naciones por medio del gobierno, cadenas de suplidores y por in and outsourcing, o sea que a través de las actividades de gobierno esto cada vez se interdependiza más, o sea que hay una interdependencia mayor en todas las partes, a través de todas las regiones y todas las naciones del mundo, y que la mayoría de la infraestructura que conecta a los países ya pertenece no a los países o a los gobiernos, sino que pertenece a las corporaciones. Eso es una realidad, o sea que tenemos que ver cómo esa dinámica va cambiando. De otra parte, los roles de los países y gobiernos se reducirá en la etapa de la globalización. De nuevo, lo que antes eran roles que ejercía el gobierno, lo van a estar ejerciendo otras organizaciones. Y ante este complejo escenario que sé que puede confundir a muchos, como me confunde a mí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Pues un ambiente de operaciones más complejo representa y presenta unos retos en esos paradigmas de gobernanza que hemos visto. Desde mediados del siglo XX, un periodo que a veces se le conoce como gran acelerador, el cambio se ha acelerado a un ritmo y una escala sin precedentes en la historia. Eso es lo que hablamos en otras conferencias, en que ustedes viven en momentos de cambios tan dramáticos que podemos decir que los cambios son exponenciales. No van subiendo en una línea recta, sino una línea exponencial, cada vez más rápido. La globalización entonces, que resulta de y se combina con la innovación tecnológica, a su vez, ha acelerado el cambio en todas las esferas políticas, económicas y sociales. El reto para los gobiernos entonces es mover a todos los actores, y lo digo bien sencillamente, pero sé que lo que estoy diciendo es bien difícil, bien complejo. Mover a todos los actores hacia un alineamiento general de perspectivas y metas. Como hablábamos hace un rato con un grupo de jóvenes, si no sabemos cuáles son las metas, cuál es la dirección, si no estamos de acuerdo en consenso de que nos debemos dirigir hacia allá, pues entonces va a ser difícil que podamos enfrentar esos problemas. Y requiere entonces desarrollar algo que es fácil decirlo, difícil de obtener, que es consenso, que es una visión compartida, generalizada, de hacia dónde debe ir moviéndose nuestra sociedad. A nivel global, por ejemplo, los consensos son necesarios para atender problemas que son globales, como el cambio climático. No es un país solo que puede atender esto. Tiene que haber un consenso global. Las pandémicas, hablamos de pandémicas anteriores, pero las que están surgiendo ahora, como el ébola. El ébola no es solamente un problema de una nación o varias naciones en África, es un problema global, porque con la transportación y las comunicaciones, lo que hoy ocurre en África puede estar ocurriendo en otros continentes muy prontamente. Y como ustedes ven, requiere no solamente una respuesta del gobierno
de Liberia, por ejemplo, sino que requiere una respuesta ya bajo la Organización Mundial de la Salud, que es una organización global que incluye participación de todos los países. La población de envejecientes, que también sabemos que es una tendencia para el futuro, cómo vamos a manejar ese problema de personas que viven cada vez más, que tienen unas habilidades que se pueden utilizar, pero que no estarán empleados en el contexto histórico. Desarrollo económico sustentable sin destruir el medio ambiente de nuestro planeta, la seguridad de agua, alimentos y energía. Todos estos son problemas globales del mundo, requieren consenso. Y entonces tenemos que utilizar una metodología que algunos han llamado el gobierno completo, que le infunde diversidad y complejidad al proceso de establecer política pública. En vez de ser política pública que la establece una persona, un líder, un proceso que reconoce que estamos en situaciones complejas. La visión y las buenas ideas no son monopolios de unas agencias o del gobierno actuando por sí solos. Establece un equilibrio entre la fortaleza y estabilidad de la estructura formal vertical, o sea, ese modelo antiguo que tiene su utilidad de esa organización vertical por departamentos, por regiones, pero también la diversidad, tiene que incluir la diversidad desde distintas perspectivas y soluciones que se derivan de una red gubernamental más grande y horizontal que corta a través de esa estructura histórica que es vertical. Se reconoce que no se consigue fácilmente y los silos verticales tienen que eliminarse para entonces integrar todas esas acciones. En la complejidad no es posible dirigirlo todo desde un punto central. El gobierno completo depende de la manera crítica que la gente a todos niveles entienda cómo sus roles influyen sobre las metas y objetivos nacionales generales. O sea, que ya estamos diciendo que no es solamente que un gobierno, un líder o un grupo defina las metas, sino que requiere que todos los miembros de esa sociedad vayan definiendo su rol basado en esa visión de futuro que queremos para los diferentes países. El horizontal scanning, que es como si estuviéramos mirando al horizonte para detectar tendencias, no solamente lo que está ocurriendo aquí, sino que está ocurriendo allá en el futuro, en el horizonte, de tendencias, amenazas y oportunidades emergentes. Y llegamos aquí de ese contexto global. Siempre queremos ubicarnos, porque no, somos una isla, pero no estamos aislados del resto del mundo. Tenemos que ubicarnos en un contexto global, en un contexto que incluye al resto de la humanidad. Y ahí entonces podemos analizar lo que nos enfrentamos en Puerto Rico. Estamos hablando de gobernanza y de gobernabilidad o no. Y vimos cuáles eran las definiciones y vimos cuáles eran los niveles, etcétera. ¿Cómo aplica eso a Puerto Rico? Aquí hay un periódico que plantea esta pregunta. Puerto Rico, todo el mundo dice, todo el mundo está de acuerdo que Puerto Rico es ingobernable. ¿Okay? Dice abajo, sin embargo, hay una solución al problema, pero plantea que Puerto Rico es ingobernable. Antes que nada, y también esto lo habíamos discutido un poco con el grupo que acabamos de hablar de jóvenes, esto depende en gran medida de la confianza y el respeto que tengamos en esa estructura de gobernanza. Y para ubicarnos, describir qué es lo que está ocurriendo, se ve que el 63% opina que la mayoría de los políticos no le importa la opinión de sus ciudadanos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Unos cuantos. ¿Cuántos están en desacuerdo? ¿Cuántos creen que a los políticos les importa la opinión de sus ciudadanos? Levanten la mano los que creen que a los políticos les importa. Para el récord, y me ayudan, no veo a nadie levantando la mano.
74% entiende que el gobierno no trabaja para el beneficio de sus ciudadanos. ¿Cuántos creen que el gobierno trabaja para el beneficio de sus ciudadanos? Hoy, aquí, en Puerto Rico. Estamos peor porque ahí por lo menos 74%, pero aquí es cero. 70% entienden que es responsabilidad del gobierno cuidar de aquellos que no se pueden cuidar por sí mismos, o sea, los más vulnerables. ¿Cuántos creen que el gobierno tiene ese rol de cuidar, de ayudar a aquellos que no tienen, que son más vulnerables? Pues aquí veo bastante participación en que una de las visiones nuestras es que sí, el gobierno tiene una responsabilidad de responder a aquellos que son más vulnerables en nuestra sociedad. Ok, aquí tomo las palabras escritas de Saúl Prats, hablando sobre una nueva gobernanza para Puerto Rico, que habla de ingobernabilidad aplicada aquí. La ingobernabilidad como fenómeno se manifiesta en el sector público de tres formas. Primero, la incapacidad de lograr darle dirección de futuro a la sociedad. ¿Cuántos creen que tenemos claramente por nuestras estructuras gubernamentales la dirección de futuro de nuestra sociedad? ¿Cuántos creen que eso está ocurriendo ahora? Ok, segundo, la pérdida de capacidad para formular políticas públicas adecuadas a las exigencias sociales. O sea, ¿cuántos creen que el gobierno es capaz de formular unas políticas públicas a las exigencias sociales? Estamos hablando de exigencias económicas, exigencias de educación, exigencias de salud, de vivienda, etcétera. O sea, ¿cuántos creen que lo están haciendo? Ok. ¿Cuántos creen que lo debe hacer? Ajá, ok. Pues aquí vemos que creemos que lo debemos hacer, pero que la visión es que no se está haciendo. Ok. Tercero, en su ineficiencia operacional, aumentando costos y resultados insuficientes. ¿Cuántos creen que el gobierno está actuando de una manera operacional que es suficiente y usando los recursos disponibles adecuadamente? Muy bien. Yo no voy a publicar esos resultados porque son peligrosos. Aquí no hay confianza, no hay una percepción de que esa gobernanza entre gobierno y gobernados está funcionando bien. Y entonces, si vemos esto, las condiciones de un país relativo a su nivel de gobernabilidad, está el estado de los problemas y la gobernabilidad, que es lo que hablamos ahora. De no ocurrir ese encuentro, pues entonces es un detonante para una crisis de gobernabilidad. Estoy planteando esto para que veamos, construyendo el cuadro de si en Puerto Rico estamos o no, o si vamos hacia un patrón de ingobernabilidad. Y entonces, al principio, recordarán que puse unos elementos de los gobiernos, que son los que definen las responsabilidades de una buena gobernabilidad. Y los voy a repetir aquí, pero voy a añadir unos elementos para que ustedes tomen conciencia y tomen su decisión sobre si estamos en un estatus de gobernabilidad o no. Primero, mantenimiento de ley y orden, que estamos todos de acuerdo que es una función fundamental de todo gobierno. Relativo a eso, hoy vemos altos niveles de violencia y criminalidad que de hecho llegaron a un récord de asesinatos en el 2011. Vemos agencias de ley y orden disfuncionales. Vemos, por ejemplo, hoy mismo en las noticias, disfunción en los tribunales, en los jueces, que son de las instituciones más fundamentales. La policía de Puerto Rico la vemos demandada, desmoralizada y desmotivada. El crecimiento del narcotráfico. Segunda función, capacidad de gestión eficaz en la economía. Lo que vemos hoy en día es una recesión económica entrando en su 8º año consecutivo, 8 años de recesión. Esa economía
ha perdido en tamaño, en producción, 13% en este década y pico. 13%, o sea que hoy la economía produce 13% menos de lo que producía antes. Y si hablamos de riqueza, que son los activos, muchos consideran que Puerto Rico ha perdido alrededor de 50% de su riqueza, del valor de sus activos, sean valores de propiedades, valores de activos financieros, etc. Alto desempleo. Hoy sale una noticia de que sube nuevamente el desempleo con una baja tasa de participación laboral. Por primera vez, Puerto Rico tiene una tasa de participación, eso es los que están trabajando activamente, de menos de 40%. Esto lo comparamos, uno dice, bueno, pero ¿cómo es eso? Pues en otros lugares están sobre 2/3 partes que participan en esa economía. Déficits fiscales recurrentes, endeudamiento excesivo, pérdida de crédito, aumento de contribuciones y tarifas. Todo eso es descripción del Puerto Rico de hoy. Capacidad para promover el bienestar social. Tenemos que admitir que todos los indicadores nos demuestran que ha habido una recesión o un retroceso en la educación pública primaria y secundaria, algunos llegando a postular que, de acuerdo a unos estándares, 9 de 10 de nuestros estudiantes en esos niveles fracasan. Retroceso en la educación pública superior, retroceso en acceso a los servicios de salud. Esto quiere decir que una población mayor ha perdido acceso a través de sus seguros de salud. Control del orden político, estabilidad institucional, corrupción electoral. Hemos visto que esto está ocurriendo. Yo creo que en las noticias de hoy un ejemplo es lo que ocurrió en el municipio de Guaynabo, que ahora se está tratando de procesar, pero como ese hay muchos otros ejemplos de corrupción electoral. Pérdida de confianza en las instituciones del Estado, eso lo hemos constatado aquí mismo nosotros. Pérdida de confianza en instituciones no gubernamentales, o sea que no solamente el gobierno, sino diferentes sectores de nuestra sociedad, como la banca, las corporaciones, etcétera, que tampoco tienen interés. Para ubicarnos en el resto del mundo, tomé uno de esos indicadores de gobernabilidad, que es lo de la ley y orden. Y aquí tenemos países selectos. En la parte de arriba están los países que tienen mejores indicadores de este elemento de ley y orden. Y son, como ustedes podrán reconocer ahí, los países que consideramos más desarrollados en términos socioeconómicos. Están Suiza, Dinamarca, Suecia, Singapur, Canadá, Australia, etcétera, Estados Unidos. Así sucesivamente, esos tienen índices que son positivos. En la parte de abajo están aquellos países que tienen índices negativos, que hay grandes problemas con este elemento de ley y orden. Y ahí vemos a Panamá, México, República Dominicana, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Venezuela, etcétera. Puerto Rico cae entre esos dos grupos y vemos que el índice, que mientras mayor sea el número, mayor es la fortaleza de esa ley y orden, que a través de los años, después de haber un incremento en los años 90 y a principios del nuevo siglo, que ha habido una disminución progresiva en ese elemento de los gobiernos tener la capacidad de mantener ley y orden. Y entonces podemos mirar hacia el futuro, sobre la gobernanza. Y les planteo que la ruta hacia el progreso comienza con el entendimiento de que algo anda mal. Si no reconocemos que algo anda mal, pues no vamos a solucionar nada. En los albores del siglo XXI, la familia puertorriqueña no experimenta logros ni progreso social. La generación actual ha sufrido un retroceso en la calidad de vida. O sea, la generación de ustedes, posiblemente hubo un comentario que decía que las generaciones, usualmente de los padres, aspiraban a que la generación de sus hijos estuviera mejor. Y que eso, pues,
generalmente se cumplía, pero que esta es la primera generación que posiblemente vaya a estar peor que sus padres en términos de calidad de vida. Así es que eso es para pensarlo. Mantener las mismas visiones y políticas de esa década perdida nos asegura un futuro similar. O sea, nos están diciendo que el mundo está cambiando y por lo tanto tenemos que cambiar la manera que actuamos. Un pensador hindú nos dice que no es índice de salud el estar bien ajustado a una sociedad profundamente enferma. O sea que cuando le dicen, mira, pero ajústate a las condiciones, pues no, eso no es saludable. Si es una sociedad enferma, no es saludable ajustarse a esa sociedad enferma. Y que por lo tanto se requieren cambios fundamentales de visión, estrategias, tácticas y hasta ejecución efectiva si aspiramos a un futuro de progreso, justicia y felicidad. Esto requiere que también cambiemos el concepto. Hemos tenido el concepto de la gobernanza como el gobierno de la sociedad. Pues ahora lo que requiere esto que sea un gobierno con la sociedad, o sea, que participe con la sociedad en todo aspecto de esa gobernanza. Que se establezca un balance del individuo y la sociedad, en lo que llamamos la democracia liberal, que sí hay intereses del individuo, la libertad del individuo, pero también intereses de la sociedad comunes, el bien común que hay que entender en esto. Y que desarrollemos una nueva gobernanza con unos elementos que requieren una visión, como hemos hablado anteriormente, hacia dónde vamos, cuáles son los futuros que queremos para nuestra sociedad, en las formas de organización de recursos y actividades necesarias para esos objetivos y en la coordinación, como vimos. Esto no es simplemente vertical, hay que coordinar entre muchos organizaciones, actividades, recursos y actores, lo que muchos clasifican como stakeholders. O sea que es un mundo más complejo que requiere un tipo de gobernanza más compleja, pero sin eso pues no podemos aspirar a un mejor futuro. Y entonces, en términos del futuro y la visión, le planteo lo siguiente. Esto es desde un punto de vista más personal, pero creo que me gustaría que lo consideraran. Primero, que cuando estemos definiendo esta cosa como filosofía, tengamos el balance ese que hablamos del individuo y la sociedad en un contexto de un futuro de progreso. Que haya un marco liberal, eso significa la libertad del individuo, y aquí planteo lo que plantea Amartya Sen, Premio Nobel de la Economía, que visualiza el desarrollo de las sociedades como las libertades que se permiten. Marco de justicia social, los derechos y responsabilidades del individuo, que estaremos hablando en otras conferencias. Marco de progreso, una expectativa, una esperanza de que vayamos desarrollándonos cada vez mejor. Un marco de dirección de progreso, que es estar al lado correcto de la historia. En esto del progreso humano, pues la historia se va moviendo hacia en unas direcciones, que es, por ejemplo, el reconocimiento cada vez mayor de los derechos humanos inherentes a todos los seres. Un principio operacional que plantea el apoderamiento de la gente. Si necesitamos que participen todos, pues tenemos que apoderar a nuestra gente con los instrumentos de salud, de educación y de conocimientos. Y una meta permanente, que es la de toda sociedad, de la felicidad del individuo y nuestro pueblo. Específicamente, podemos plantear cosas como el financiamiento público de elecciones. El concepto que ustedes han oído, aquí se habla mucho de las APP, los partnerships, las alianzas entre el sector público y privado, pero tenemos que añadirle people, personas, público, a ese concepto. Y el concepto de ventaja competitiva versus ventaja colaborativa. Estamos entrando en un mundo donde nos han enseñado que la competencia es lo importante, ser exitosos, competir con los demás y salir mejor, pues que ahora lo que va a requerir mayormente es colaboración, no competencia. Colaboración para grupalmente llegar a nuestras metas. Y estar conscientes, como posiblemente debemos estar ahora,
que las demandas y problemas superan la capacidad del gobierno, llegando a niveles de ingobernabilidad. Y estos los tipos de reforma que no tenemos que considerar mucho, pero que van desde la ilegitimidad. Tenemos que ver, analizar si las estructuras del gobierno en estos momentos aquí en Puerto Rico son legítimas, son aprobadas por los gobernados, o si hay que cambiar hasta esas cuestiones fundamentales. Así que con esto concluyo. Sé que ha habido mucho material, no pretendo que pues, se internalice todo esto, pero sí quería darle a vuelo de pájaro una visión de lo que se está desarrollando en el futuro, que es lo que esta generación de jóvenes va a estar viviendo una vez terminen su proceso de educación aquí en la universidad. Si hay alguna pregunta, comentario, pues con mucho gusto lo hago, pero si no, muchísimas gracias por estar aquí. Adelante, sí. Igualmente, profesor. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo vamos a trabajar con estas empresas multinacionales dentro de la globalización? El Estado va a tener poder para poder tratar con estas empresas, por ejemplo, las empresas petroleras que suben el precio como le da la gana, los sistemas de salud, que usted trató de humanizarlo en una época, ¿se acuerda? De humanizar un poco la medicina en Puerto Rico y los médicos le cayeron encima. Pues quería usted como médico, pues quería humanizar la medicina en ese sentido y que todo el mundo tuviera derecho a una tarjeta de salud, ¿se acuerda? Sí. Me acuerdo, sí. Sí. Lo que pasa es que eso no supieron administrar después, doctor, no supieron administrarlo como iba, porque todo el mundo no debe tener derecho de tener lo que, como usted dice, tienen esa necesidad. Y parece que como que no siguieron el planteamiento que usted hacía. ¿Cómo el Estado va a bregar dentro de esta globalización y de este nuevo orden mundial para controlar que esta gente se sigan lucrando como es las empresas petroleras, estos sistemas de salud, que usted trabajó, me parece muy responsablemente con esto en el aspecto de la salud, y entonces abrió a la competencia aquí de la gasolina para que tratar de trabajar con eso, pero que ahora estoy viendo que ha tenido un efecto. Okay. Ese es un problema que plantea lo que hemos estado discutiendo. Primero, que esa relación con las corporaciones multinacionales es un problema que es global. O sea que un solo país no lo puede solucionar. Tiene que ser en consenso para ver qué limitaciones se le impone a todas estas empresas que de hecho escapan las jurisdicciones nacionales. O sea que estamos presentando de nuevo, igual que el cambio climático, estamos presentando un problema que es global del funcionamiento dentro de nuestras economías de unos sistemas corporativos. Internamente, yo creo que esto es para discusión, pero yo creo que ha llegado el momento de plantear internamente en nosotros la redefinición de lo que es una corporación, o lo que debe ser una corporación, o lo que legalmente es una corporación. Porque ustedes todos saben que a través de los tribunales y la legislación se ha definido que la corporación es una persona legal. Eso es jurisprudencia, es una persona legal, tiene sus derechos, ¿ok? La diferencia es que las personas tienen muchas metas, las personas reales tienen muchas metas. Pues, una es económica, sí, pero no es la única. La corporación tiene solamente una meta, que es la ganancia. Tenemos que plantearnos ya si hay que redefinir la corporación o las corporaciones con otros objetivos que no sea meramente el de maximizar ganancias. Por ejemplo, que parte de las ganancias sean redistribuidas a los participantes de esa corporación. Una serie de cosas que podemos plantear, pero requiere unas definiciones legales. Así que
Es un problema bien complejo, no estoy diciendo que es sencillo, pero que a nivel de las multinacionales requiere un consenso que es internacional y que es global. Una segunda y última pregunta. Entonces, cuando usted trabajó el fenómeno este del mantengo cooperativo, ¿se acuerda cuando habló del mantengo corporativo? Sí, sí. ¿Verdad? Pues usted trabajó en cierta manera combatiendo esto. Pues yo, para está, aquí un mantengo corporativo y esas empresas tienen que pagar. Bueno, lo que pasa es que en ese modelo específico se está hablando de lo que se conoce como las 936, la sección de 936, que cuando se examinaba cuál era el efecto, se veía que el efecto era muy favorable para las empresas, pero poco favorable para los trabajadores de esas empresas, o los trabajadores en general de Puerto Rico. Así es que veíamos que, por ejemplo, por lo que se le pagaba a un trabajador, la corporación recibía 3 veces en ingresos que no tenían que contribuir contra ellos, y era un desbalance que entendíamos que no era justo. Ese es el tipo de desbalance que lleva una política de establecer un ámbito corporativo sin reglamentos, sin regulación, sin limitación, porque entonces nos trastoca lo que debe ser la función del gobierno, que es el bien común, el bien general y no el bien particular. Muchas gracias, profesor. Bueno, si no hay más preguntas, sí. Muy buenas tardes, gobernador, y a todos. Le pregunto, nos tenemos que mover, evidentemente, a salir de lo que es el trabajar, mejorar la gobernanza, a salir de los silos y, como usted dice, alinearnos todos. ¿Sugiere usted que esto tiene un requisito, que haya consenso general? ¿Tiene usted algunos ejemplos que podamos reconocer en donde se ha logrado ese consenso general para alinearnos todos en esa unidad de propósito? Si miro el panorama de aquí, tengo que decir que no puedo dar muchos ejemplos, porque algo que nos caracteriza ahora es la falta de consenso. Pero sí hemos visto, por ejemplo, yo voy a plantear, hay una nación relativamente pobre en las Himalayas, Bután, que ha llegado a un consenso que van a medir su progreso o no, basado no en los índices económicos de ingreso per cápita o del crecimiento de la economía, sino por lo que han llamado el Gross National Happiness, el índice de felicidad nacional. Y se ha llegado a un consenso en esa nación de dirigir todas las políticas en esa dirección, que sí incluye un desarrollo económico, pero que no es el último medidor del progreso de esa nación. Así es que, de una manera para mí dramática, es redefiniendo de nuevo cuáles son las medidas que se toman para el desarrollo de esa sociedad, Bután. Muchas gracias. Gracias a todos.